Estamos en vivo, yo soy Félix Montelara y hoy vamos a hablar de un tema un poco diferente. Es un tema que tiene que ver con la monetización y tiene que ver con cómo podemos hacerle cuando se viene así. Vamos a tener comerciales dentro de nuestro podcast, ¿o no? Yo soy Félix Montelara. Hoy es 29 de abril. 29 de abril del 2022. Y ese que escuchó ahí se llama Diego Murcia, el host de su escuela del podcast. Hola Diego, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde sea que nos encuentren sintonizando. Es un placer estar con ustedes una vez más. Y sí, efectivamente, esto es muy interesante porque hay mucha gente que logra el sueño al que todos estamos aspirando, que es que en algún momento los anunciantes se fijen en uno y le ofrezcan tener un espacio publicitario dentro de la sección de creación, ¿no? Ya sea dentro de un podcast, dentro de un video o dentro de tus publicaciones en línea. Y hoy vamos a hablar acerca de esos detalles que esta gente que ha hecho este estudio y que se ha titulado What's the Perfect Length and Placement for a Podcast Ad nos están dando a conocer. Pero mira, Diego, antes de entrar a este estudio, vamos a hablar sobre tu podcast, mi podcast y el podcast de la persona que esté escuchando, la persona que esté dentro del aula de la escuela del podcast, porque uno de los problemas que tenemos para comenzar es que no planificamos nunca tener anuncios, ¿no? Entonces viene el debate, esta es la pregunta: ¿debo de poner un espacio, anunciarme yo mismo, hacer algo dentro del podcast? Porque lo que ocurre es que cuando usted comienza su podcast, usted no piensa en nada de esto y no deja ese espacio, no deja que eso ocurra. Entonces, cuando se te presenta una oportunidad, ¿tú sabes cuál es el problema, Diego? La mayoría de las veces, ¿sabes lo que yo escucho? Dime. ¿Qué dicen? Dicen, pero ahora mi público no está acostumbrado a anuncios. Ahora si le meto un anuncio, se me van a ir. No quieren escuchar anuncios. ¿Y cómo? Mr. Diego, póngase su thinking hat, no su dunce hat, pero su thinking hat. Y si tú fueses a pensar sobre este dilema, ¿qué tú harías? Yo sé lo que yo haría, yo tengo una respuesta. Pero ¿qué tú crees? Pensándolo así, hablando así a lo loco, ¿no? A lo, hey, yo soy Albert Einstein y se me ocurrió esta gran idea. ¿Qué tú harías bajo esa circunstancia? No, pues papi necesita llevar dinero a la casa, yo sí lo haría. Aquí hay una cuestión, eso sí. La situación con respecto a los medios tradicionales a los que estamos acostumbrando, entiéndase la radio, los periódicos o la televisión, funcionan de una manera diferente. Es decir, cualquiera puede venir y comprar un espacio publicitario y no necesariamente el medio de comunicación endorsa o está diciendo de que está a favor de eso que se está pronunciando, eso que se está anunciando dentro de ese espacio publicitario. En ese sentido, el medio funciona precisamente como eso, como una plataforma para poder hacer display de lo que se está vendiendo. La gran diferencia con la gente que se ha metido a hacer el podcasting es que ellos única y exclusivamente promueven aquello con lo que se sienten cómodos. Es más, el gran éxito que ha habido dentro de este mercadeo es que las personas que se someten a este tipo de situaciones han sido antes usuarias de esos servicios, de esos productos que están promocionando y de alguna manera lo respaldan porque está en juego su honor, está en juego su palabra y está en juego el prestigio de esta persona. Y ahí radica la gran diferencia en el mundo del podcasting. Mira, y uno de los problemas que hay hoy en día es que muchas personas se están apuntando a estas plataformas. Hay una gratis que es muy famosa, muy querida, y casi todos, la mayoría, muchos, no la mayoría, pero muchos latinos la utilizan. ¿Adivina cuál estoy hablando? No me digas, tiene que ver con
la imagen de un arco, de un Un ancla, anchor. un Un ancla. ancla. Sí, Anchor. Estoy hablando de Anchor, ¿no? Y Anchor es una que tienen advertisement, que lo hacen por usted y muchos de ustedes no están ni en el programa donde ustedes están monetizando con estas plataformas, pero aunque usted no lo crea, cuando usted escucha su podcast en una de estas plataformas, ¿sabe lo primero que vas a escuchar? 2 o 3 anuncios que no son tuyos, no te están pagando a ti, nada. Más, yo he escuchado en el medio lo que se conoce como el mid-roll. Cortan el programa a mitad, no importa de qué es el programa, y te insertan, esa es la palabra, insertar, te insertan Sí. un anuncio en el medio de lo que uno está hablando. Imagínate, estamos hablando de que se abre la puerta. Sí, Llega un pero auto. Espérate, no he eso, terminado. No he terminado. dale, termina. Llega el auto y se oye los pisos de tu. Y ahora regresamos con Yuji Mortgage. Y créame que eso no es lo que usted quiere escuchar en el medio de un podcast, especialmente si usted está enfocado en lo que está ocurriendo. Es una entrevista, es algo como Diego y yo estamos hablando y Diego me interrumpe en la mitad y por un comercial. Esto no puede ser, pero lo estamos haciendo y lo estamos permitiendo, ¿no? Lo que le quiero decir con esto es que, aunque usted no lo crea, si usted está con una de estas plataformas, yo utilizo Anchor porque es de Spotify, es gratis, la mayoría lo usamos, es un ejemplo, nada en contra de ello, pero muchas otras plataformas te hacen inserción de anuncio al principio y a la mitad, y creo que yo he escuchado hasta el final del programa, ¿no? Pero para mí, eso a mí me molesta. Yo no quiero escuchar mi podcast bajo esas condiciones. Ahora, lo que sí yo he hecho es que yo he entrenado, como decir, a mi público a escuchar un anuncio dentro de mi podcast Potencial Millonario. Y lo que yo estaba haciendo es que yo ponía un PSA. El que no sabe lo que es un PSA, es un Public Service Announcement. Y es un anuncio creado por el gobierno donde te habla de cuidado con las tormentas. Estamos en temporada de huracanes o estamos en temporada de el polen alto o las vacunas del COVID. Y yo inserto esos tipos de anuncios dentro de Potencial Millonario. Hace un tiempo que no lo hago de esa manera, pero por años yo acostumbré a mi público a eso. O sea, y eso es un mid-roll. Entonces, si usted quiere hacer algo como eso y usted tiene su propio producto o su propio servicio, Diego, entonces tú puedes hacer el donde usted lo habla, ¿no? El hablado. Y Diego, llévanos entonces a este reportaje porque no habla mucho de esto. Nos dice cuál es el mejor tipo de anuncio que hay y cuán largo debe ser o no debe ser y qué se hace y qué se recomienda. Cuéntanos, Diego. Sí, precisamente sobre eso que estás comentando, uno de bueno, vayamos por partes, ¿no? Este estudio que están viendo en pantalla lo ha publicado Marketing Brew. Ellos dicen que le preguntaron a 15 mercadólogos relacionados con el podcast para poder llegar a la conclusión de lo siguiente. ¿Qué conclusiones? Por ejemplo, ¿cuál es el perfecto largo de un anuncio dentro de un podcast? Al final, después de tanta conversación, pues, de hecho aquí tienen unas pequeñas pistas, ¿no? Dicen que entre más largo el anuncio, mucho mejor, sin llegar al exceso. Y ellos proponen de un anuncio que vaya desde los 15 segundos hasta los 90 segundos. Pero aquí viene la cuestión. Ellos también proponen que esto no sea
algo tan invasivo, sino que sea un producto de la relación que las personas que están detrás del micrófono han desarrollado con el público. ¿A qué me refiero con esto? Básicamente con lo que estábamos hablando, ¿no? Los medios nos tienen acostumbrados a que las cosas se hagan de maneras como las que Félix nos estaba diciendo, invasivas. Estamos en medio de descubrir quién es el asesino y chas, de repente 30 minutos o casi una hora de anunciantes. Eso es lo que suele pasar en la televisión abierta, por ejemplo, y es algo que no nos gusta y por eso los servicios de streaming ahora tienen tanta popularidad, porque uno puede, incluso si quiere, hacerle hacia adelante a los créditos del inicio, a la intro o simplemente ir directo a donde comienza el capítulo. Ojo, esto también ya está empezando a suceder en los podcasts que en servicios como Anchor, como otras compañías, cuando uno se mete a utilizarlos de manera gratuita, te están imponiendo también, porque ellos te ponen anuncios al principio, al medio y al final, y no tienes control tú sobre cómo van o qué tipo de anuncios van a correr ahí. Entonces este anuncio dice de que si tú estás desarrollando tu propio emprendimiento mediante el uso del podcast, ya sea en video o ya sea en audio, lo mejor es desarrollar una confianza con tu auditorio para que cuando llegue el momento de que tú insertes un anuncio ahí, sea lo más largo posible sin llegar a exagerar y que cuando la gente lo escuche ya esté tan comprometida con tu contenido que no le moleste ni vean la necesidad de hacer un adelanto o forward del contenido. Porque eso es lo que suele pasar con los anuncios ahora. Yo como usuario lo suelo hacer ahora. Cuando encuentro un podcast que a mí me encanta, pero me meten 3 o 4 anuncios al principio, yo simplemente no los escucho. Gracias a Dios existe la función de los 15 segundos que te va adelantando cada 15 segundos el podcast y eso cubre básicamente la cuota de no lo voy a escuchar, me voy a adelantar hacia el contenido. Eso es muy importante entonces, que tu anuncio sea el producto de la conversación con tu auditorio. Y esto es otra de las cosas que ya también ya se sabía, que lo mejor es no tener un anuncio producido. Lo mejor es que en medio de la conversación, de repente Félix, ya sea que tenga un guión, tenga algunos puntos ahí escritos, hable acerca del anunciante y diga, hey Félix, por cierto, queremos decirle a todo nuestro auditorio, a toda nuestra audiencia que tenemos un link de afiliado en Moano, que son aparatos, son equipos que nosotros hemos utilizado y que nosotros recomendamos. Así que si quieren ustedes pasarse por la tienda y ver cuáles son los equipos que están ahí en promoción, cualquier cosa que ustedes compren va a venir un porcentaje muy pequeño a nosotros que nos va a hacer posible el poder mantener este show con los contenidos gratuitos que ustedes ya están disfrutando. Ven, si hacen ese tipo de cuestiones, no se siente, parece que es parte de la conversación, no molesta, uno se interesa y al final puede ser que incluso cuando ya vayan a los show notes y quieran revisar de qué se trataba esto de Moano, pues encuentren ahí la forma en cómo llegar hacia el anunciante más allá del mero hecho de escuchar. ¿Qué te parece, Félix? Eso está perfecto lo que acabas de decir y eso es parte de la importancia de leer y aprender sobre el mundo del podcast, porque hay reportes como esto que están saliendo, no a diarios, pero están saliendo consistentemente dándote información de lo que se recomienda. Y recuerde, estas son recomendaciones y no todo lo que sirve en un país puede trabajar en otro país. Todo es un poco diferente. Cuando se viene a servirle información a su público que está escuchando, es mejor hacerlo en su propia voz y a través de su podcast, ya sea un poco, unos minutos ya ha comenzado el podcast o al principio,
¿Por qué se recomienda esto? Porque la realidad es que ustedes saben que muchas veces su podcast, si es interrumpido por la persona, ya la persona que está caminando o llegó a su trabajo, se le acabó el tiempo que tenía para escuchar su podcast, pues no llegan al final en ese momento, pero ya escucharon este anuncio. Y cuando estamos hablando de anuncio, sí tenemos, nosotros aquí tenemos sponsors, pero, y cuando digo aquí, dentro de los podcasts de Audio Dice Network, tenemos algunos sponsors, pero la realidad es que cuando usted no tiene a un sponsor, pero usted tiene su propio servicio, como en el caso de Diego Murcia, hace bitextuales.com. Y bitextuales no quiere decir que él sea bitextual. Sí, eso quiere decir que es bitextual. Eso mismo estamos hablando. Estamos hablando de que Diego puede tomar en cualquiera de los idiomas, inglés o español, y coger su texto y no tan solo cambiarlo, o sea, hacer el translation que le llaman, pero también te lo modifica para que trabaje dentro de la cultura propia suya. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted es boricua, usted va a decir, qué chévere, qué chévere, qué chévere, qué chévere, qué guau. Pero si usted es salvadoreño, usted nunca va a escuchar eso salir de su boca, ¿no? Entonces, tenemos que decir, ¿qué dicen los salvadoreños? ¡Qué chivo! ¡Qué chivo! Lo dije así medio mexicano, ¿no? Dije que chivo medio mexicano. Pero aquí que está el detalle. Entonces, usted puede insertar ese anuncio de que usted da ese servicio dentro de su podcast. Y es hablado, es sin cortar, es sin salirte, no tienes que pedir permiso. Es como si usted, ahora mismo estamos hablando y yo vengo y le digo, pues, si usted no se ha apuntado a escueladelpodcast.com, usted no sabe lo que se está perdiendo. ¿Por qué se tiene que apuntar? Aunque es gratis, porque sí es gratis, pero queremos capturar su email. ¿Por qué queremos capturar su email? Porque nosotros tenemos la necesidad de enviarle más información para que usted crezca. Eso fue un anuncio hablado de escueladelpodcast.com dentro de este podcast. Eso no le molesta a usted, no le cambió nada y usted dijo, wow, ahora sé que me tengo que apuntar a la escueladelpodcast.com para poder ver y escuchar y aprender de los temas que hay ahí en gratis. Y tenemos premium, ¿sabes? Vamos a interrumpir el anuncio para decir, sí tenemos premium, si usted quiere pagar. Eso es lo que yo pienso sobre eso. ¿Qué más nos dice ese estudio, Diego? Bueno, la razón por las que conviene más tener estos mid-rolls es precisamente eso que estabas diciendo. No se aconseja ponerlos ni al final, porque al final la gente hace como en las películas, a menos que de verdad haya algo que valga la pena al final de tu audio o de tu video. Nadie se va a quedar para los créditos. Lo mismo va a pasar cuando lo pones demasiado temprano en los comienzos de tu audio. La gente se va a desesperar porque parece que lo que estás haciendo es realmente crear el contenido como una excusa para poder vender. Y al final, entiendo, mucha gente posiblemente quiere hacer eso. Posiblemente ese es el gran motivo de haber creado esto. Pero tu escucha viene por otra cosa. Tu escucha no viene por comprar, viene por querer consumir tu contenido, por querer conocer el conocimiento que le estás ofreciendo. Y si no, simplemente lo que vas a hacer es espantarlo y se va a ir para otro lado. Entonces yo creo que con esas claves que les hemos dado, la próxima vez que ustedes estén pensando en desarrollar algún tipo de anuncio, ya sea de personas ajenas a ustedes o de sus propios servicios, piensen en eso y seguramente van a tener consumidores más leales, consumidores confiables. Confiables en el sentido en que van a saber que cualquier cosa que venga de su boca lo están diciendo de corazón y no nada más por un mero compromiso, que eso es una de las grandes cosas que está sucediendo últimamente con los influencers. Yo no sé, yo me he dado cuenta de que hay mucha gente que tiene muchos seguidores, pero no tienen la capacidad de poder
vender nada, porque están nada más consiguiendo gente que no les es fiel, porque a cada momento lo ven que está diciendo, oh, ahora esta bebida es la mejor del mundo. Y al día siguiente ya cambiaron de marca y la competencia es la mejor bebida del mundo. Entonces, cuando no hay consistencia sobre eso, no hay lealtad de parte de tu consumidor porque va a decir, pues este se vende al mejor postor, ¿no? ¿Y qué pasa cuando uno se vende al mejor postor? Entonces cualquiera te puede comprar. Entonces, no hagan eso, confíen en lo que están dando y no le den cualquier cosa a sus consumidores. Yo creo que eso es básicamente la carnita que tenemos de este estudio. Como dicen, las manecillas del reloj no han traicionado. Así es. Y ni modo, se acabó. Espero que puedan estar aquí en la próxima transmisión, el próximo viernes. De todos modos, visiten Escuela del Podcast. Gracias por estar aquí, se lo agradezco en verdad. Yo sé que hoy interrumpí mucho a Diego, pero hoy estoy estático, ¿sabes? Diego, hoy tuve una medida voluntaria para unos niños en una escuela intermedia. Son estos niños que tienen entre 15, 14 años de edad, y tuvimos un día multicultural hoy y nosotros fuimos representando a los latinos aquí en la gran nación norteamericana, específicamente el estado de Alabama, en el estado de Alabama. Entonces yo estoy hoy que parece que me fumé la cosa esa verde que permiten aquí en California fumar, así que no es cierto, no me lo fumé, pero ahí estamos. Muchas gracias por estar aquí, ha sido un placer. Yo soy Félix Montelara y hasta la próxima. ¡Despídenos, Diego! Bye, 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 bye. Nos vemos, señores.